en el living tenemos el gusto enorme de recibir a Estela Magnone, que estaremos repasando parte de su carrera porque sería imposible hacerlo en este ratito, todo lo que ha hecho en más de 40 años dedicado a la música, y también viene a presentar su último trabajo como solista, Lazos. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Repasando hoy un poco tu historia de vida, me di cuenta que la música está de manera orgánica desde que naciste, bien presente en tu casa, tanto por lado materno como paterno, increíblemente. Exactamente, pero viene por el lado del materno, porque la música mi padre la traía de su madre, por el lado de Falery, ¿no? Sí. Mi padre era Magnone Falery y la mamá Falery era hija, o sea, el abuelo de mi padre fue el fundador de una de las primeras escuelas de música de acá del país, Oseas Falery. Y bueno, y el lado de mamá venía del lado de Ibarburu, o sea que claro, todo por vía materna. Por vía materna la cosa. Sí, pero igual tenías como una tía que había sido como una... Agar Falery. Claro, sí, que fue una niña prodigio. Exacto, eso. que era pianista de niña, que la mandaron a estudiar a París y era así una cosa impresionante, la tía Agar Falery. Bien, y el tema del canto entonces estaba también como de manera muy orgánica, porque además eran directores de coro. Claro, sí, yo escuchaba ahora la nota anterior y me identificaba con los coristas, claro, porque mi papá dirigió coro desde siempre. Antes de que no soy. Es decir, mi mamá y mi papá se conocieron, mi padre dirigía un coro masculino y cuando se conocieron hizo un coro mixto. Desde ahí para adelante todo el tiempo vinculados con la música académica en general y más específicamente con la música coral. Bien, unos años viviste en Bella Unión. Exacto. Ahí me imagino que la influencia de la música brasileña también habrá estado. De la brasileña y la argentina. Argentina, claro. Porque Bella Unión es triple frontera. Sí. Entonces, yo pienso eso porque yo, por ejemplo, me sé las letras de una cantidad de zambas o chacareras y después cosas brasileras que nunca, no sé dónde, yo creo que las aprendí de escucharlas en aquel momento, ¿no? Que a uno le quedan, de niño le van quedando esas cosas. Y sí, tuvimos pila de influencia de ambos lados. ¿Y ¿no? tu recuerdo de esos tiempos son lindos? Ah, hermosos. Sí. Sí, los recuerdos más lindos de la infancia son cuando vivimos en Bella Unión. Qué divino. Porque un tiempo vivimos en lo que era el pueblo en aquel momento, ahora es ciudad más grande. Pero mi padre tenía una industria de maderas que estaba sobre el río Cuarañ, porque venían las jangadas y las balsas, venían por el Uruguay, entraban por el Cuarañ y ahí desembarcaban, digamos, la madera en el aserradero. Y entonces en un momento nos mudamos para el aserradero, que era en el medio del campo. O sea que nosotros éramos 5 hermanos, más todos los gurises de por ahí, los hijos de los que trabajaban en la fábrica. Jugaban en el campo, que es lo más lindo que hay. Para un niño es hermoso. Qué hermoso. Hay una anécdota muy linda y es que entraste a grabar un disco por primera vez con 5 años. Es verdad. Increíble eso. Eso fue porque a mi mamá se le ocurrió regalarle a mi padre, de regalo de cumpleaños, un disco cantado por los niños, ¿no? Por los niños, que en aquel momento éramos 3 y un bebé, o sea, el bebé no cantó. Claro. Pero entonces fuimos a lo que era el viejo estudio de Sondor, que además en esa época entrabas, grababas y te llevabas el disquito ya. Muy artesanal todo. Muy artesanal. Y bueno, yo ese disco lo conservé durante siempre. Y en este disco hay una cosa grabada ahí. O sea, hay uno de los temas que estoy cantando yo de niña y mi mamá toca el piano y después canta mi nieta chica y yo toco el piano. ¡Qué divino! Zambita linda, es una samba que me enseñó mi mamá y que fue la que grabé en aquel disquito, la primera grabación. Esas cosas que uno va atesorando y que totalmente, qué divino. Por suerte la pude, qué suerte, la pude mantener. Claro. Sí. Sé que antes de dedicarte 100% a la música, casi te recibís de psicóloga. Es verdad, sí. ¿Por qué dejaste? Mirá, yo dejé porque fue el momento fue cuando empezó la dictadura y ahí fue el momento de la intervención de la universidad. Yo estaba haciendo cuarto ya de psicología, o sea que me faltaba ese año. Y bueno, y de ahí la facultad de psicología fue lo último que se reabrió. Y yo ahí ya tenía una bebé y entonces ya se me complicó la vida. Claro. Y después ya estabas por otros caminos. Ya me fui para la música directamente, definitivamente después de eso. Bien. Bueno, has tocado con los referentes más grandes de la música popular de nuestro país. Tuve suerte. Tuviste mucha suerte. También has ocupado un lugar muy importante para la mujer en la música, que capaz que no te diste cuenta en su momento, pero sin lugar a dudas fuiste referente con otras colegas
colegas, Sí. En el lugar que tuvo la mujer dentro de la música nacional. Sí, eso me di cuenta con los años, porque nos dimos cuenta. Por ejemplo, en Travesía, que éramos 3 mujeres solas, ¿no? Hacíamos todo, tocábamos, hacíamos los temas. Mariana Ingold, Mariana, Mayra Ulla. Mayra, sí. Y a nosotros nos parecía todo muy natural. Yo lo escuchaba ahora a Esteban Luis y hablando del coro y de cómo, y es lo que yo siento también de los coros, que es una cosa muy igualitaria el coro. Eso. O sea, cada uno es igualmente importante que los demás. Entonces para nosotros cantar, era como teníamos mucha experiencia coral, el tema de cantar y de hacer música era... Nunca nos planteábamos que éramos mujeres, que iba a pasar porque éramos mujeres, o si no sé, si nos discriminaban. Nunca nos pasó. O sea que yo creo que la experiencia del coro tuvo mucho que ver con la actitud nuestra, ¿no? De seguridad frente a una cosa que era Claro. natural, pero que no fue tan natural en aquel momento, ¿no? Claro, ¿no? Y que hoy por hoy un montón de artistas que están luchando, porque al día de hoy se está Sí, luchando sí, para, sin bueno, duda. tener un lugar en la música. Mismo pasó hace no tan poco tiempo lo de los festivales, Sí, y lo de sí. la cuota femenina y demás. Sigue pasando. Claro, y dicen, sigue claro, pasando. pero esta mujer hace cuántos años ya, ellas, lo que lograron, lo que hicieron, ¿viste? Sí, pero no fue una cosa propuesta. Claro, fue algo que para no- nada, fue algo que sucedió naturalmente. Y es como debería ser en realidad siempre, de Exactamente. manera orgánica. Claro, exactamente, es como debería Bien. ser. Y nosotros siempre tuvimos mucho respeto, los colegas y todo, nunca tuvimos ningún problema en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, Jaime también fue muy importante en tu vida, ¿no? Claro, A nivel personal sí. y a nivel profesional, Sí, sin tal duda. cual, sin duda. Sí, yo aprendí muchísimo de Jaime, él produjo mis 2 primeros discos, o sea que bueno, el estudio, y el disco de Travesía también lo produjo él, pero la producción del disco de Travesía fue un poco distinta porque no participó ni en los arreglos ni en la producción artística, sino que en la producción de estudio, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo hacerlo. cómo entrar en un estudio. Claro. Pero el disco de Travesía fue exactamente como se hacía en vivo. En él se grabó así, igual, que como era un show en vivo, lo grabamos ahí. Pero Jaime hizo la producción artística con Carlitos de Silveira. Y después los 2 primeros discos sí, los produjo él y bueno, y yo no sabía tampoco, Claro. no sabía nada, empecé a aprender ahí A profesionalizarte también en el Exacto, mundo de la música, también, ¿no? sí, también, exactamente. Y a ir conociendo otros ritmos, porque también a partir de ahí fue que conociste un poco más de lo que es el candombe o, Claro, o- sí, o sonidos más. Aprendí cosas que yo desconocía absolutamente, por ejemplo, todo el tema del candombe, la murga, Sí. todo eso yo era totalmente ignorante de todas esas cosas y Sí. eso me fui interiorizando un poco más de esa otra faceta de la música. Más allá de ser música, también has sido representante, que me pareció que fuiste muy lanzada cuando fuiste representante de Laura Canoura. Es verdad. Pero eso se dio porque eran amigas. Y ¿O cómo fue? Tocábamos juntos, tocábamos Sí. en las 3, Ta. ¿no? Entonces, ya en las 3 yo empecé a hacer un poco de producción cuando hicimos la presentación del disco en el galpón. Claro, porque no estaba la figura del productor, uno No, mismo tenía claro. que producirse. Nosotros hacíamos todo. Claro. Yo me acuerdo de hacer los comunicados a máquina, sacar la fotocopia, ir por todos los medios llevando la cartita, ¿viste? Era todo así, a pulmón, ¿no? Y bueno, y cuando hicimos el espectáculo de presentación del disco de las 3 en el galpón, ahí yo produje ese espectáculo conjuntamente con Luis Restucia. Y bueno, y después tocamos un tiempo con las 3 y después yo empecé a tocar con Laura en su grupo, ¿no? Cuando no tocamos más con las 3. Y ahí se fue dando que yo fui encargándome un poco de la parte de producción, de manager y toda esa historia. Y no sé ni cómo me animé, porque además yo soy recontra tímida. No tengo idea de cómo pude llegar a hacer eso y no sé, y pelear por los contratos. Claro. Y toda la historia, porque era así. Me acuerdo una vez que fuimos, yo creo que fue en Rocha, en el Club Unión de Rocha, me parece. Nosotros firmamos un contrato, nos pagaban la mitad y antes de tocar nos tenían que pagar la otra mitad. Claro. Y ahí no nos querían pagar. Cobramos primero y cuando fuimos a tocar no había caso. Y yo me puse firme y nos vamos, nos tocamos. No sé ni cómo, al final pagaron, no ahí está. pagaron. Bien. Pero cosas que, viste, Sí. así raras para mi personalidad. Bien. También trabajás como militante por los derechos de autor desde verdad. hace muchos años. Sí, ¿no? sí. Sí, bueno, eso es como natural, ¿no? Porque cuando yo empecé, cuando me hice socia de Agave y empecé medio a interiorizarme de todo el tema de los derechos de autor, me interesó mucho, empecé a estudiar, porque tenés que tener, más ahora, mucho más, porque ahora con todo el tema de lo digital y eso, hay que estudiar mucho. Sí, sí, claro. Y bueno, estuve muchos años ahí en el consejo directivo o trabajando en otras áreas y después cuando
Cuando se reabrió el museo y el centro de documentación, ahí empecé a trabajar ya directamente en el museo, que fue en 2008. De ahí para acá estoy trabajando ahí en esa parte más cultural, digamos. Claro, pero que es muy importante, Totalmente. ¿no? Es la de, porque forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, Claro, de lo que nos existe, representa. es como el patrimonio de los autores. Exacto. Ahí, entonces está todo el patrimonio y hay que difundirlo y conservarlo. Es un trabajo bien lindo. Está muy bien. Y de mucha investigación también. Antes de lanzar este disco, hiciste uno de temas de Mateo. ¿Es así? Sí, no son temas de Mateo, son temas con letras de Mateo. Ah, letras de Mateo y música Las músicas son mías. tuyas. Fue, sí, Siete Mar de Fondo fue el disco anterior. Que bueno, eran las letras de Mateo que él me fue dando a lo largo ¿Cómo era de el los vínculo con años. Mateo? Y bueno, yo trabajé bastante con él, porque él andaba siempre en la vuelta ahí de la batuta, cuando nosotros grabamos el disco de Travesía, y le encantaba como cantábamos nosotros, porque teníamos arreglos de voces bastante sofisticados y él se sorprendía mucho con eso, ¿no? Y bueno, y después de eso nos invitó a participar en el disco de Cuerpo y Alma, que grabamos un tema ahí, y después de eso hicimos toda una serie de conciertos que eran todo por la parte periférica de Montevideo, así escenarios en los clubes de barrio y cosas así, que hicimos todo como una gira que duró como 4 meses, todos los fines de semana. Y ahí hacíamos repertorio de él, y tocaba él, Urbano, y el Lobo Núñez, y Travesía cantaba. Entonces ahí trabajamos pilas juntos. Claro. Y bueno, y él a lo largo de los años me fue dando letras, así, claro. me fue dando. Y bueno, y yo las terminé de hacer las canciones, no sé, un año antes de grabar el disco, o sea, 2017. O sea que fue un proceso largo. Larguísimo, porque son letras como muy abstractas, ¿no? Son y con un manejo del lenguaje muy particular, incluso con palabras inventadas y con muchas imágenes. Entonces me fue dificilísimo hacerlas. Hasta que igual se te da mejor la composición musical que la letra, ¿no? Tengo más músicas que letras. Tengo pila de coautorías con letristas. Claro. Sí, tengo incluso un disco que es todo con letras de Mauricio Rosenkopf, y que es todo con letras de Mateo. Bien. Y después en otros que hay otras coautorías también. Este es un trabajo que haces también con Fabián Marquicio. Exacto, sí. Y bueno, ¿Fabián lo conociste por Villa Azul? No, Antes. conocimos mucho antes. Con Fabián nos conocimos en la época que vos no eras ni nacida. No sé. Que había en la calle Bartolomé Mitre todo lleno de boliches uno al lado del otro y había música en vivo todo el tiempo. Y yo iba mucho a escuchar, y un día fui a un boliche llamado el 1414 y estaba Marquicio con un trío tocando. Yo no lo conocía, no tenía ni idea de quién era, él tampoco tenía idea de quién era yo. Y bueno, cuando me encantó cómo tocaba la guitarra y la onda y todo. Y cuando terminó el show fui y le dije que me había encantado, bla, bla, y que me gustaría algún día que tocáramos juntos. Y ahí empezamos a tocar, primero en vivo, bastantes años, y después en 2012 grabamos el disco Bien Pequeño, que ahí empezamos la parte de colaboración de estudio, digamos. Claro. ¿No? Y después de eso... Y también participaste en algún proyecto, de algún tema de Villa Azul, ¿no? Varios, ¿no? Varios, Tengo un montón de... Es divino lo que hace Fabián con ese proyecto. Sí, es maravilloso. Sí, yo tuve la suerte de poder componer una cantidad de canciones. Estos dos últimos fue como que la pandemia estuvo buenísimo para poder componer. Que salió ayer, el viernes pasado salió, y el año pasado salió otro. Y sí, ese proyecto la verdad que es hermoso. Qué divina. Hermoso. Bueno, hablemos un poco de Lazos, de este último trabajo, que nace también en periodos de pandemia. Sí. Bueno, en 2021, el año pasado, ¿no? Que también fue una idea de Marquicio porque él me dijo un día, vos tenés que grabar un disco de dúos. De dúos. Y bueno, vamos a grabar un disco de dúos. No, porque además estuve mirando la cantidad de colaboraciones y son personas de diferentes lados. Es la idea. Tenés a Kung Fu Biham y tenés a Sandra Mianovich y Lucas Hugo. Sí, es un poco la idea. La idea es una cantidad de gente que a mí me gusta mucho, que yo admiro como artistas, que justamente tienen estilos muy diferentes, no todos, pero muchos de los que participan tienen estilos bien diferentes a lo que hago yo. Entonces me gustaba tomar canciones que ya tenían versiones mías, digamos, grabadas, y hacerles reversiones de acuerdo con
los artistas invitados. ¿Qué más? Bueno, ahí estamos viendo con Florencia Núñez, que sé que también es tu amiga personal. Súper amigas. Súper amigas. Sí. En una entrevista escuché que decías, tiene la edad de mi hija, pero no tiene nada que ver. ¿Viste? Más chica que mi hija. Más chica. Claro, el tema de la conexión a veces no tiene nada que ver con la edad. Somos súper amigas, nos hicimos a través de la música, pero después nos quedamos siendo amigas para siempre. Está buenísimo. Así que bueno, fue un disco que me imagino de mucha satisfacción, sí, de colaboración, de compartir, de intercambiar. Sí, sí, además, bueno, tuve la suerte de que todos los que invité me dijeron que sí. ¿No tuviste ningún rechazo, ni uno, nada? ¡Qué divino! Nada. Y me quedaron muchos para un próximo lazo. Claro, me imagino. 2, ¿viste? Tengo un montón para invitar. Claro. Pero bueno, estuvo complicado después la parte complicado de tiempo, digamos, ¿no? Sí. De coordinación, porque claro, eran tantos y grababan en muchos lugares diferentes, entonces bueno. Pero finalmente salió. Qué bueno, acá tenemos el disco, lo vamos a mostrar. Son 16 temas. ¿Por qué decidiste sacarlo en formato físico? Viste que hoy es todo tan digital, hoy sí. La verdad que la música ha cambiado muchísimo, sobre todo en su manera de escucharse. Me parece que bueno, hay otra forma así de escuchar ahora, que se escucha de a temas. Sí, bueno, sí, claro, por eso, van sacando de a uno. Me parece que un disco es en sí una obra completa, entonces me parece que... Y además que, bueno, no sabemos lo que va a pasar con lo digital, ¿no? En cambio, el formato disco se supone que se mantendrá o se irá cambiando de formato, pero manteniendo esto. Y se genera, vos tú que sos tan defensora de los derechos de autor, ¿se generan injusticias con esta globalización donde está todo tan diseminado y es tan difícil hacer el control necesario a veces? Es muy difícil, sí, y se consiguen cosas muy lentamente, ¿no? Porque, claro, fue todo como una explosión impresionante y si bien se han ido logrando algunas cosas con la legislación y eso, que se pueden ir cobrando las cosas que están en las plataformas, pero bueno, de todas maneras, las cantidades que se cobran son muy mínimas. Son mínimas. Tenés que tener una cantidad enorme de reproducciones para que te sirva como ingreso. Los ingresos siguen siendo los shows. Claro, los shows en vivo. Los shows en vivo es el ingreso seguro, digamos. Claro. ¿Van a tocarlo este disco? Sí, ¿la idea es salir a recorrer o cómo es? No, en principio voy a ver si puedo hacer una presentación el año que viene, que sé, a mediados de año, ponerle más o menos, a ver si, porque claro, me gustaría que estuviera la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé hasta dónde será posible. Pero bueno, con que esté la mitad ya es un montón, te digo igual, ¿eh? Yo lo voy a intentar y vamos a ver qué pasa. Bien, y ya estás trabajando en este segundo, Lazos, ¿no? Está ahí pendiente. Pendiente para la próxima. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos a todos a que adquieran el disco que está en las disquerías. ¿Dónde lo encuentran? El Palacio de la Música. El Palacio de la Música. Y de todas maneras, ¿también está en las plataformas digitales o no? Sí, está en las plataformas. Sí, están en las plataformas, sí. Ahí lo pueden encontrar fácilmente. Y bueno, y los que quieren, los que les gusten tener los discos, lo pueden comprar. Me encantó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirte, Estela. Muchas gracias a ti. Gracias.